Buenas, hoy quiero hablar de Black Dark. Supongo que podemos decir que es la oscuridad negra. Por lo general, creo que es. Ya saben, no soy buena con el inglés. Bueno, el narrador nos comenta que nos encontramos en la ciudad Star Blue en 2018. Ok, se nos dice que estamos en medio de una crisis de seguridad al punto de que la vida de los policías está en riesgo y que no hay muchos aspirantes a lo mismo. Nada original, pero hay que ponernos en contexto de este tipo de situaciones, ya que es una historia muy ambientada en lo policíaco. Bien, también se nos presenta al Capitán Rojas, quien pese a esta mala situación, se nos muestra o se nos dice que es honesto y atento ante el delito. Aquí me hubiera gustado que comentaran su edad y cuánto tiempo lleva en la policía. Esto nos permitiría deducir qué tan honesto y qué tan imponente es este oficial. Estamos en la comisaría 23, donde se da aviso de un caso horroroso. Al parecer todo comenzó en la calle Neverville, espero que se pronuncie así, a las 4:26 am, bastante temprano. En una calle sucia y vacía, en la que por alguna razón una mujer vestida de manera muy provocativa estaba caminando y siente que alguien la sigue, quien resulta ser otra mujer, la cual la ataca de forma muy repentina al punto de que no tiene tiempo de reaccionar para defenderse, mientras la llama desgracia para la humanidad. Algo muy... Bueno, digamos, no son palabras ofensivas propiamente, pero es un insulto sin duda. Aquí pasa algo bastante, pues llamémosle macabro. No tanto el hecho de que la corta por la garganta, sino que la desnuda y la despelleja para luego colgarla en una valla, lo que quiere decir que está intentando humillar a su víctima. Es decir, fue un acto cruel y brutal, el que se dice no parece propio de la mujer que lo hizo. Es, bueno, descrita como hermosa. Cerca hay un edificio abandonado, el cual se nota que lo había preparado con anterioridad, lo que puede indicar que no fue un ataque al azar. Esta mujer es pelirroja, se dice que tiene una piel de porcelana y una estatura promedio. El problema es que no me indican promedio de dónde. Ya saben, no es el mismo promedio de Asia que de Latinoamérica. Por tener el lugar preparado me refiero a que tenía una buena cantidad de agua limpia y ropa para arreglarse y salir de ahí como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y su auto estaba relativamente cerca, así que es muy probable que llevara vigilando a su víctima algún tiempo. El que hacía esa mujer ahí, pues no sabría decirle, no quiero especular de más. Porque sí, estaba vestida ligera, pero podría haber estado en una fiesta o algún evento ahí de esos a los que la gente rebelde le gusta ir. No voy a suponer lo peor de esa mujer. De vuelta a la estación, pero a las 6:14, se le es informado lo sucedido al capitán Rojas, quien envía a la escena a dos detectives de confianza, Bell y Marley. Teniendo en cuenta la situación anteriormente mencionada, esas son palabras mayores. En un entorno corrupto, pocos son los que puedes considerar así. Llegan a las 7 a la escena, así que ya se imaginarán cómo estaba la distancia del trayecto y habrá que ver si no había tráfico. En el viaje ya estaban preocupados y ansiosos, comprensible. Y cuando llegan se les confirman los miedos. Dicen que se les hiela como la sangre porque encuentran escrito en sangre, a esto a mí me atajaría: la traición nunca vencerá a la verdad. Imagínense lo confiada que debía estar la asesina para tomarse el tiempo de tomar la sangre de su víctima y escribir eso. No sabemos el tamaño de la letra, pero
Igual eso toma tiempo. Solo recuerdo haber visto en Investigation Discovery un caso donde alguien hizo eso y fue para intentar incriminar a otra persona. Y se nota que le tomó tiempo. Bueno, mientras ellos están haciendo todo el proceso investigativo de esa escalofriante escena que demuestra odio personal, nos vamos a la calle Navas a las 9, donde se nos dice que esta mujer llega a su propia casa. Tengan en cuenta esto, el ataque ocurrió a las 4:26 de la mañana, digamos que todo eso le tomó hasta las 5:10 de la mañana, o sea, me refiero a asesinarla. Pudo haberle tomado 20 minutos, 15 en arreglarse, 20, bueno, dependiendo, hay unas que se demoran una eternidad. Y lo de llegar a su auto, o sea, no se pudo haber demorado todo de las 4:26 hasta las 9 solo en eso. Debió haber parado en algún otro lugar quizás para hacer una coartada, o su casa está jodidamente lejos de la escena del crimen y... oh vaya, hay que tener mucho odio para hacer un viaje así. Ya saben, se preparó muy bien para hacer eso, así que... ni rabia, por no decir rencor. Cuando ya está en su casa, llega a su cuarto. Antes de entrar ya había notado ciertos sonidos sospechosos, de esos que te indican que hay una infidelidad en curso. Y sí, se encuentra a su esposo acompañado de quien se supone que es su mejor amiga. A partir de ahí debió ser su ex mejor amiga. Obviamente le recrimina con cara de loca y de desquiciada, la golpea y la saca a patadas de la casa desnuda. O sea, no le da tiempo ni decir mu. Aquí me falta información sobre qué hizo el marido. Digo, el tipo estaba en la escena. Entendemos que no va a seguir vivo mucho más que eso, pero igual, explícame qué hizo. O sea, se sorprendió al ver a su esposa, le tiene miedo o la consideraba un angelito. Este, o sea, el sujeto intentó proteger a la otra, o solo empezó a intentar defenderse a sí mismo. Ya saben, argumentar, no sé, que estaban borrachos, una vaina así. No parecen estar ebrios, solo digo que se pudo. Uno espera que en estas escenas el marido intente defenderse de alguna manera, ¿ya? El que simplemente se concentre en eso, vale, en el momento, lo entiendo, pero ya después de eso, párate un segundo y dime qué estaba haciendo el man. Y sí, también se nos dice que en ese momento la tipa demuestra tener aire de ser capaz de cometer un crimen atroz. Ay, lo que se le va a pasar a ese hombre. De aquí nos vamos de vuelta a la estación 23. Berly y Maggie le informan a su capitán que encontraron una huella. Normalmente eso es poco en una investigación y ellos están mal por eso. Sin embargo, aseguran, por lo menos comentan, que este asesino es tan profesional que eso les vale oro y el capitán los felicita por lo mismo. Se da a entender que no es el primer asesinato que esta mujer ha cometido y que es tan profesional que hasta el momento no había dejado ningún indicio. Así que nuestra psicópata de turno es alguien muy planificadora, como ya pudimos ver, y también alguien muy rencorosa si ya tiene varias víctimas. Me hubiera agradado que especificaran cuántas víctimas tiene. No necesariamente tienen que ya decirnos cuánto tiempo en términos de meses o años lleva atacando, pero al menos díganos un par de víctimas específicas para que se nos termine de helar la piel, o más bien la sangre. Bueno, tras eso el capitán manda a Merle a que verifique la huella, siendo su única pista es una prioridad, y a ver que lo acompañe a otro asunto que le asegura está relacionado con el caso. Ah, sí, por cierto, se me olvidó comentar, esto ocurre al día siguiente. Es decir, lo último que sabemos de la asesina y el marido y la amante es que estaban ahí en la casa tras que esta mujer quedó en la puerta en cuera. Y ya nos vamos al día siguiente. Eso no tiene nada de malo, es que se me olvidó especificarlo. Para tener orden cronológico. Se van a otra calle, la Wally,
donde se encuentra una escena similar a la del día anterior, pero aquí la víctima, como sospecharán, es un hombre. Y tiene otra frase escrita: afuera la traición. Y sí, también con sangre. Podemos asumir que escribir con la sangre de sus víctimas alguna frase relacionada a que fue ella afectada por estas personas de alguna manera es su sello personal. Suele sonar raro, pero ha pasado. No nos olvidemos de, bueno, no sé si todo el mundo conozca al asesino del Zodíaco. Ese tipo literalmente hacía lo que se ve en las películas, burlarse de la policía enviando cartas, probando que él era el asesino y diciendo de forma muy convincente que lo estaba retando a la policía a capturarlo. Tras un momento, el capitán le cuenta a Bell que en el día anterior entrevistó a un testigo que dijo haber visto a una mujer hermosa, pelirroja, alejándose de la escena. Algo me dice que ese tipo o estaba borracho, no creo que estuviera borracho porque recordaba las cosas, pero sí que está raro que andara por ahí a esas horas, porque dice que es un señor mayor, quién sabe. Lo cierto es que identifica inmediatamente a la víctima como un abogado llamado Jolene Alexander y asegura que su esposa tiene ese aspecto. Bueno, aquí necesito que me identifique como si el tipo estaba despellejado, lo identificó tan rápido. Digo, si me hubiera dicho que alguien ya le verificó las huellas, te lo creo porque, seamos sinceros, una identificación cerca de ese hombre no hay. Eso sí se me hace muy raro. Digo, está despellejado, no hay forma de... Digo, que diga que se le parece tal vez, pero sin la piel no creo que te identifiquen a alguien así nada más con la mirada. Aunque sea alguien que conozcas mucho. Sobre el tema de que identifique al... O sea, que sepa quién es el abogado, eso no me sorprende tanto. Primero, en la ficción este tipo de coincidencias se tienen que dar. Mientras no haya abuso, se aceptan. Pero también, pues, es un abogado. Así que si estamos hablando de uno del tipo penal, es normal que la policía lo conozca. Seguramente te puede ser medio famosillo ahí en la policía. Ya este tipo de cosas sí suceden en la realidad, que los policías y los abogados lleguen a conocerse. En cuanto al capítulo 1, vi la imagen donde lo promocionaban. Se supone que ahí estaba, pero no lo encontré, no pude verlo, o fue que no pude acceder a él por el tema del teléfono. Me interesa saber cómo continúa. Este tipo de asesinos psicópatas bien manejados pueden ser muy interesantes, ya que como podemos comprobar, ella está matando a quienes considera que le han hecho daño. Eso indicaría que está justificando sus actos culpando a sus víctimas. Algo que muchos criminales y muy mal de la cabeza hacen. De hecho, algo así se da con este tipo de, ¿cómo se llama? Saw, la película, sí, que justifica las cosas malas que le hace la gente diciendo que les está dando una lección. Pero seamos sinceros, eso solo es una babosada que se dice el man para sentirse bien con él mismo. En realidad eso es lo psicópata. Y eso es todo. Bueno, por mi parte eso es todo. Si alguien entra al grupo, a la página del Face donde está esto y encuentra la otra parte, pues me alegro porque yo no he podido. Qué joda. Bueno, nos vemos. Chao.